Los invitamos a que tomen asiento, por favor. Buenas tardes. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la entrega de títulos en periodismo. Presiden este evento el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. El ciudadano Héctor Orestes Aguilar Cabrera, receptor de título. La ciudadana María Antonieta Felisa Martínez Santoyo, receptora de título. El licenciado Antonio Ávila Díaz, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación. El doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior. El doctor Luis Prados de la Escosura, director de El País América. El doctor Rafael López Castañares, director general de Ceneval. El maestro Alejandro Pérez Corzo, jefe de la oficina del ciudadano secretario. La maestra Marisela Corre Santana, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación. El licenciado Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social. Y el maestro Emiliano González Blanco Bernal, coordinador de asesores del ciudadano secretario. Para dar inicio con nuestro programa, el licenciado Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social, nos dirigirá unas palabras. Pues muchas gracias al señor secretario por la oportunidad de conversar un minuto con ustedes. A los distinguidos miembros del Presidium, gente muy valiosa para las instituciones que formamos todos los días y que son de toda la gente. Estoy muy feliz porque me invitan a una gran fiesta y me toca darles la más cordial bienvenida y una enorme felicitación a los 76 titulados que reciben su título hoy como licenciado en periodismo. Es un paso, pero un paso muy importante en toda una historia de trabajo y de superación. A sus familiares también los felicito porque tienen en ellos a verdaderos ejemplos de vida, de tenacidad, de perseverancia y sobre todo de valor al enfrentar una prueba académica con la que ellos muestren que tienen las capacidades para ejercer una profesión. Creo que es algo muy valioso. Todos sabemos que vivimos en tiempos de una profunda transformación, que los medios ya no son el monopolio, que hay muchas formas nuevas de expresión y todo esto nos ha llevado a una crisis donde, si ustedes ven estudios de medios en los últimos años, la credibilidad en ellos ha caído drásticamente. El año pasado, Parametría lanzó en abril, me parece, un estudio donde se señalaba que la gente confiaba muy poco, no les doy la cifra porque es un poco alta, el 80% en la televisión, en la radio, en los periódicos. Ya no existe el medio, sino que todo el mundo ya puede ser un medio por sí mismo y lamentablemente parece que los grandes valores que alimentan el periodismo se van perdiendo, pero yo estoy seguro de que no. Yo creo que tenemos una enorme oportunidad
y que este proceso profundo de cambio que estamos viviendo también está afectando no solo al periodismo, sino a todas las instituciones, a los modelos políticos, a las formas de convivencia, etcétera. Y eso nos da una mayor responsabilidad a las personas que de alguna u otra manera tenemos la responsabilidad de transmitir ideas, conocimiento, información a las personas. Yo estoy seguro que todos estos 76 personas, sus familias, deben estar muy orgullosos porque juegan un papel muy importante en la transformación de una sociedad. Estoy seguro que en ustedes están los enormes valores que privan en el periodismo, pero que también son valores de toda una vida, de responsabilidad social, de respeto a la dignidad humana, de respeto a los valores universales, sobre todo de integridad en el ejercicio de una profesión. Ustedes, a quienes hoy entregamos estos títulos, tienen la responsabilidad de ser ejemplo, ejemplo, ejemplo. Los valores del periodismo son valores de vida y a todos ustedes les deseo que sigan aportando su pasión al periodismo, su entusiasmo por descubrir la verdad, el anhelo por contar la mejor historia siempre y de ejercer un periodismo informado, rico en ideas, que ayuden a construir esta nueva sociedad que está en ciernes y que cada uno de ustedes, estoy seguro, va a dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontraron. Muchas gracias. Tiene la palabra, en representación de los sustentantes, el ciudadano Héctor Orestes Aguilar Cabrera. Muy buenas tardes, distinguido señor secretario de Educación Pública, licenciado Otto Granados Roldán, distinguidos miembros del Presidium, doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior, licenciado Antonio Ávila Díaz, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación, doctor Luis Prados de la Escosura, director del País América, doctor Rafael López Castañares, director general del Ceneval, maestro Alejandro Pérez Corzo, jefe de la oficina del señor secretario, la doctora Marisela Corres Santana, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación, el licenciado Eduardo Gutiérrez Campos, director general de Comunicación Social, el maestro Emiliano González Blanco, coordinador de asesores, y saludo de manera muy especial a Tony Santoyo, la nueva licenciada el día de hoy, María Antonieta Felisa Martínez Santoyo, quien fue la mejor de las sustentantes en esta generación, obteniendo la mejor calificación. Pido un aplauso especial para ella. Como todos pudimos corroborar, no fue nada fácil el examen y no fue nada fácil obtener buen puntaje en la evaluación de nuestras carpetas. Entonces creo que Tony tiene un mérito sumamente memorable. Estimados colegas periodistas, estimados colegas que hoy reciben su título de licenciatura, amigos todos. Agradezco de manera muy especial al señor secretario Granados Roldán por haber tenido la gentil deferencia de invitarme a participar brevemente en esta ceremonia. Para quienes recibiremos nuestro título de licenciadas y licenciados en periodismo, tiene una enorme importancia, un significado especial. Mi intervención tiene como fin principal expresar la gratitud colectiva de quienes finalizamos exitosamente el proceso de acreditación de la licenciatura en periodismo en virtud del Acuerdo Secretarial 286 y su modificatorio del 2 de abril de 2017, de la Secretaría de Educación Pública, mecanismos invaluables para los que como servidor buscamos alternativas prácticas y eficaces para certificar nuestra competencia profesional, por lo menos al mismo nivel de aquellos que aprobaron de manera convencional la licenciatura. En este sentido, debo agradecer también
al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, por su capacidad logística y expeditiva. Es una verdadera fortuna que en México contemos con una asociación civil de este orden, aliada estratégica de la SEP, que facilita los procedimientos de titulación y contribuye de forma crucial con ello a la profesionalización de los recursos humanos en nuestro país. Muchas gracias al Ceneval. Quienes hoy venimos a recibir nuestro título, estamos saldando una deuda con nuestra propia trayectoria. Venimos a completar un ciclo que por las razones más diversas, en no pocos casos inexplicables, había quedado inconcluso. No estoy cierto, sin embargo, que la sensación de mayor peso al recibir nuestro título sea necesariamente conclusiva. Vale decir, en vez de sentirme en esta ceremonia como si estuviésemos en un acto terminal, tengo la fuerte convicción de que, por el contrario, marca apenas un comienzo. Un comienzo que puede traducirse en la continuación de estudios a nivel de maestría y doctorado, en un ascenso escalafonario, en una aplazada mejora del salario, en una mayor capacidad de movilidad en el mercado de trabajo, en una transformación de actitud mental hacia los años venideros de nuestras vidas. La obtención de un título profesional de licenciatura para quienes contamos con la experiencia y el oficio que solo vienen con años de ejercicio de diversas tareas periodísticas, adquiere un valor adicional muy singular. Tiene un valor curricular, por supuesto, pero sobre todo es la prueba de una beligerancia vital, el comprobante de una pasión desarrollada más allá de requerimientos escolares. Esa pasión por el periodismo es lo que celebramos hoy. Hemos servido al periodismo y desde el periodismo durante un tiempo considerable y hoy el oficio nos corresponde con un título que de cierta manera sella nuestra identidad como militantes fieles a su causa. Estoy sumamente feliz por todas ustedes y todos ustedes y por sus familias, por sus padres, sus parejas, sus hijos y en algunos casos hasta por sus nietos. En buena medida, en nuestro fuero interno, más de una y más de uno de nosotros se impuso llegar hasta aquí no solo como un acto de justicia con el pasado propio, sino para estimular la perseverancia de nuestras herederas y nuestros herederos, quienes además de compartir el orgullo de nuestro logro, esperemos se contagien del ejemplo. En una ocasión como esta no puedo dejar de evocar a algunos de los periodistas y escritores quienes influyeron grandemente en mí y por ello traigo a este célebre salón los nombres de Fernando Benítez y de José de la Colina, mis maestros en los suplementos culturales de La Jornada y Novedades, respectivamente, con quienes aprendí, por lo menos eso pretendo, a tener el más alto grado de exigencia con la redacción de mis propios escritos periodísticos. Evoco al doctor José María Pérez Gay, con quien emprendí una de las aventuras más enloquecidas en la historia de los medios en México, fundar un canal de televisión cultural moderno sin tener la más pálida idea de lo que eso implicaba y armarlo a partir de la nada. Finalmente, quiero recordar a mi querido Sergio González Rodríguez, que como nosotros también acudió al recurso de titularse como periodista mediante el Acuerdo Secretarial 286 y quien a los 67 años estaba por doctorarse en Derecho de no haber sido sorprendido por la muerte hace 10 meses. Felicidades a todos de nueva cuenta, sobre todo a las colegas periodistas, quienes en una proporción menor a la de los varones, al menos en este último periodo de acreditación, han logrado obtener su título de licenciatura. Ellas, y el mejor ejemplo es Tony, son más que eso, son más que un ejemplo, son un emblema y son una inspiración. Muchísimas gracias. Acto seguido, el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, hará entrega de los títulos en periodismo a los sustentantes que obtuvieron el mayor promedio. Reciben
Carlos Antonio Jiménez Vázquez. Federico García Martínez. Diana Laura Martínez Trejo. Melba Frutos Ayala. Viridiana Mendoza Escamilla. Miguel Ángel Ceballos Flores. Omar Canek Páramo Cañetas. Guadalupe Ramírez Recendis. Hugo Santiago Sánchez. Y Guillermina Guadalupe Tomás Ruiz. El reconocimiento de nuestro aplauso para todos ellos. Por favor, tomen asiento si son tan amables. Gracias. Continuando con el programa, tiene el uso de la palabra el doctor Luis Prados de la Escosura, director del País América. Buenas tardes. Muchas gracias al señor secretario de Educación, a los miembros del Presidium y enhorabuena a todos, a los 76 colegas con los que me encuentro a partir de ahora, en un momento en el que considero que el periodismo es más importante o más necesario que nunca en esta segunda década del siglo XXI en la que estamos.
y luego me gustaría también rendir un homenaje a los periodistas mexicanos. En este año 2017 fueron muertos, no recuerdo exactamente si 12 o 17, pero más que en la guerra de Siria. Con lo cual, ejercer el periodismo en un país como México, tan grande, tan complejo, tan diverso y lamentablemente tan violento, entraña no solamente peligro, sino un enorme mérito. Mis compañeros aquí en la redacción en México, a mí se me encoge el corazón cuando una de mis compañeras, una chica joven, a lo mejor sale de Tepito, de cualquier barrio bravo, a las 8 de la tarde, ¿no? Como nos puede pasar a todos los que estamos aquí, ¿no? Y es un oficio apasionante, pero también de altísimo riesgo. Yo, como estamos entre colegas, no quería hacer una intervención muy académica ni muy pedante, sino que fuese como una conversación y trasladar mi experiencia y la experiencia del diario El País en estos tiempos tan turbulentos para los medios, ¿no? Yo siempre me digo un poco, como en las películas o como en las asociaciones de alcohólicos anónimos, ¿no? Que lo primero que hay que decir, yo soy alcohólico, bueno, yo soy analógico, ¿no? Yo era analógico, y no solamente era analógico, sino de los que pensé que Internet suponía otro medio de comunicación, como la llegada de la radio, del cine, de la televisión. No, nunca tardé mucho en caer en la cuenta de que Internet nos cambiaba la vida. Nos cambiaba la vida, cambiaba la cultura, cambiaba las prioridades, cambiaba la política, cambiaba el propio concepto de poder y cambiaba la relación entre prensa y poder. Siempre se citan los mismos ejemplos, pero estamos viviendo en un mundo donde la mayor empresa de hostelería y de hoteles del mundo, como Airbnb, no posee un solo edificio, ni un solo hotel. O Netflix, que tiene 6 millones o más de suscriptores aquí en México, no tiene una sola sala de cine. Se pueden poner miles de ejemplos, pero estamos en una situación de cambio cultural tan extraordinariamente enorme, del que yo intuyo que solo acaba de empezar, que veremos muchas más cosas. Por ejemplo, todo esto que todavía no está como en el primer lugar de la agenda, como la robótica o la automatización. Me acuerdo recientemente haciendo un reportaje sobre, hace unos meses ya, sobre los trabajadores de las maquilas en Ciudad Juárez y por ahí, el temor al muro, ¿no? A esta cosa del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, del muro y todo eso. Y nos decían algunos trabajadores de la maquila que lo que temían realmente no era tanto al muro, sino como a la automatización de las empresas del sur de Estados Unidos. Se calcula, por ejemplo, que en el sector de los choferes en Estados Unidos, todo esto de Tesla y demás puede acabar con 5 millones de empleos. No solamente, como decía antes, cambia el concepto de poder y el concepto de prensa, es que el trabajo se está acabando. O el concepto que heredamos del trabajo desde Adán y Eva. O sea, los cambios, yo creo que son unos cambios sísmicos. Hay otro, en el caso de nuestro oficio de periodistas, es el asunto de las redes sociales de Google, Facebook, Twitter, pero sobre todo Facebook. De cierta manera, ellos, como saben, Google y Facebook acaparan el 70% de los ingresos publicitarios de los medios a escala planetaria. Y ellos tienen la capacidad, son nuestros distribuidores, da igual, del periódico más pequeñito de la última población al New York Times, es igual. Pero realmente el dueño de Facebook se ha convertido en una especie de redactor jefe planetario, ¿no? Con esos cambios de algoritmo que nadie entiende muy bien.
o como estamos viviendo en los últimos meses y lo que vamos a vivir más con el tema de las fake news, ¿no? De las noticias falsas que se difunden sin control absoluto. Yo aquí hago dos reflexiones, ¿no? ¿Cuál es el compromiso con la democracia de las grandes empresas tecnológicas comparado con el compromiso de los grandes medios con la democracia? Dicho de otra manera, confío mucho más en el compromiso con la democracia de un periódico como el New York Times que de una empresa tecnológica como Facebook, que acepta, por ejemplo, la censura en China para no provocar al régimen chino. Entonces, no publica noticias antipáticas para tener clientela en China. Y en este tema de las fake news es una cosa que se complica y que ya todos los colegas que están aquí habrán sido víctimas o tienen que lidiar con ellas, estamos en otro cambio cultural y otro cambio periodístico importante. No es que haya noticias falsas, que siempre las ha habido, o no es que los políticos, digamos, por decirlo así, como una generalización muy grande, o los partidos políticos exageren sus mensajes. Eso ha sido la propaganda política de toda la vida. El drama, desde mi punto de vista, es que la verdad deje de importar. No es tanto las mentiras, sino como que da igual que sea verdad. En estos canales por donde se conduce torrentes de emoción más que de razón, ¿no? Eso quería, no quería tampoco, no sé cuánto, si tengo un poco tiempo, pero quería volver a contar un poco cómo sorteó o cómo está sorteando todas estas incertidumbres un diario como El País, ¿no? El País se fundó en España hace 42 años, al final de la dictadura de Franco, con Franco muerto ya, antes no hubiera sido posible, y fue un éxito tremendo de ventas y de ingresos. Yo me acuerdo, yo voy ya para 31 años en el periódico, me acuerdo que se levantaba publicidad alegremente, no entraba la información primaba siempre sobre cualquier anuncio, los domingos con las revistas del domingo, la mitad de la publicidad se quedaba fuera de publicar tanta publicidad como la que publicábamos. Era un exitazo. Pero el mundo cambió y vino Internet. Y de pronto empezaron a desaparecer los kioscos y hubo un salto tecnológico con los teléfonos, con los celulares y los teléfonos inteligentes y un cambio generacional. Entonces, Dios mío, ¿qué hacemos, no? Y se produjo una auténtica crisis existencial, como hemos vivido todos los medios, los mexicanos, los de Estados Unidos y los europeos. Bueno, ¿cómo le hacemos, no? Como se dice en México, ¿cómo le hacemos aquí para salir adelante? Porque seguimos creyendo en que tenemos un papel social que cumplir, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, tenemos tres argumentos a nuestro favor. Uno, la independencia. Otro, el periodismo de calidad, que es el que sabemos hacer. Y otro, el idioma español. En el fondo, en síntesis, eso fue lo que dijimos, podemos seguir adelante. La otra opción era esperar como el Titanic hasta darte con el iceberg. Entonces empezamos a hacer una transformación de lo analógico a lo digital. Una transformación que ha sido muy dramática, porque se produjo un choque de culturas entre lo nuevo y lo viejo, ¿no? Entre los mismos redactores. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nosotros podemos aportar? Pues independencia, calidad y el idioma español. Entonces, una de las cosas que desarrollamos fue crear
nosotros estábamos en México, siempre fue nuestro segundo país desde los finales de los años 70 del siglo pasado. Pero decidimos crear lo que llamamos el País América, que era una edición digital destinada al público de habla española en América, tanto en Estados Unidos como en México y Suramérica. Y empezamos como un garaje, como hay que empezar esas cosas, ¿no? Empezamos con gente muy joven, con una plantilla de periodistas mexicanos y españoles. Y debutamos me acuerdo perfectamente porque fue el día que eligieron al Papa Francisco, el 13 de marzo del 2013. Eso fue fantástico para dar una portada, ¿no? Nuestra primera portada pues es el primer Papa latino, ¿no? Y eso nos ayudó mucho. Y luego hemos ido construyéndolo según la obra ha ido pidiendo materiales. Al principio solo teníamos periodistas, pero como todo ha cambiado, luego tienes que tener redes sociales, luego vídeo, luego lo que llaman SEO. Cada vez la redacción va creando más cosas entre las cuales los periodistas no son importantes, pero ya no son los únicos importantes como ocurría andando. Nosotros empezamos de una manera muy humilde, pero con mucha ambición y con la idea de poner en común. Nosotros veíamos que la tradición de las distintas repúblicas americanas había sido históricamente vivir un poco de espaldas, ¿no? A México le interesa mucho Estados Unidos, pero no le interesa demasiado Colombia, ¿no? O a los argentinos están pendientes de qué le pasa a Brasil, o los brasileños, donde he vivido un tiempo, ignoran absolutamente todo lo de México. Es una cosa increíble, ¿no? Pero nos apoyábamos en que había las fuerzas de la globalización y que los temas cada vez eran más comunes, ¿no? La violencia contra la mujer, los derechos de los gays, el narcotráfico, las propias pactos comerciales. Al final, realmente la población se estaba globalizando y la opinión pública también, y atendía a las mismas pulsiones, como estamos viendo constantemente, ¿no? Y eso tuvimos que... Otro problema importante que era, claro, el español de España no servía exactamente. Nos tuvimos que volvernos mucho más flexibles, porque hay palabras que se utilizan de uso corriente en España que son auténticas barbaridades y groserías aquí en México, ¿no? O en Argentina. Entonces tuvimos que adoptar un español más americano, pero la dificultad grande es cómo competíamos con los grandes medios mexicanos y los grandes medios argentinos y los grandes medios colombianos. Entonces, porque no podíamos ser los primeros, sino que teníamos que apostarle a que nuestro enfoque o nuestra profundidad o nuestra imaginación, porque tenemos que escribir de otra manera, contarlo mejor, ya que no estás en la pelea, no estás en la pelea por llegar el primero, ni estás en la pelea por hacer el tema más viral. Estás en una idea de periódico más de segundo periódico, más de lectura, más reflexiva, pero donde tienes que tener tus exclusivas, pero también tu manera de contar diferente. Y al mismo tiempo se produjo un juego profesional apasionante, que es ser global y local al mismo tiempo. Te acercas y te alejas, ¿no? Nosotros no hablamos de México como si fuésemos ornitólogos, como hace buena parte de la prensa anglosajona, ¿no? Sino estamos aquí, viviendo aquí, y el periódico lo están escribiendo muchachos y muchachas mexicanas, ¿no? Entonces yo creo que eso se nota. De hecho, al final un poco no de una manera, porque los españoles no somos alemanes y no de una manera tan planificada, pero al final nos hemos juntado como más de 50 periodistas en este continente, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, ¿no? Como casi 60, ¿no? Y es muy interesante, es muy enriquecedor profesional y culturalmente todo ese intercambio de información. Al final el País América ha conseguido, tenemos ahora mismo, el mes pasado, el mes de enero, lo cerramos con 6 millones de navegadores únicos, lo cual no está mal.
Eso nos coloca en la categoría de periódicos como en el cuarto periódico digital, periódico, no digo Aristegui o SDP o otras sino en la categoría de periódicos, somos el cuarto periódico en México, siempre como en pelea con Milenio, ¿no? Siempre están como en la tabla de la clasificación de fútbol, siempre estamos ahí con, ¿no? Primero Universal, luego tal, y nosotros siempre con el tercer, cuarto puesto. Y luego, siguiendo esta experiencia, por eso ya no les voy a contar para no aburrirles, con el éxito que consideramos que habíamos alcanzado en México, hicimos una cosa mucho más arriesgada, que es desembarcar en Brasil, en Sao Paulo. Tenemos una edición digital que camina bastante bien en portugués. Eso me tocó a mí ponerla en marcha. Como todo lo que ocurre en este oficio, siempre era todo para ayer, todo a contrarreloj. Pero valió la pena y nos está yendo bastante bien con la edición en portugués. En un gigante completamente aislado como es Brasil. Pero bueno, por terminar, lo que quería decir que, aunque nos queda muchísimo camino por recorrer y tenemos todavía muchas dificultades, muchas insuficiencias, vendrán nuevas redes sociales, vendrán otra manera de contar las cosas, pero creo que estamos en la situación de sobrevivir a esta especie de crisis existencial por la que hemos atravesado todos los medios. Lo hemos conseguido convirtiéndonos en un periódico global para la comunidad hispanohablante. O sea, nosotros en septiembre alcanzamos 100 millones de lectores en todo el mundo, ¿no? 100 millones de navegadores únicos, de personas que alguna vez al mes habían pasado por nuestras páginas a leer nuestros artículos. Todavía ha habido también muchas víctimas, ¿no? O sea, no ha sido un camino de rosas. Una de las cosas que ha salido perdiendo, yo creo que cualquiera de vosotros lo habrá notado, es la edición de los textos, ¿no? En el digital. Creo que es una de las víctimas más claras, la pulcritud con la que se escribía antes, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo los titulares con interrogantes, ¿no? Eso, si veis en las páginas digitales, de lo que sabemos y no sabemos, o así no sé qué. Eso me resultan auténticas aberraciones periodísticas. Y sigo echando de menos a aquellos compañeros que había en las redacciones que tenían esas memorias prodigiosas antes de que existiese Google y que perdiéramos toda la memoria, pero la gente sabía cuándo ocurrió tal cosa, tal, el 4 de febrero de no sé dónde, y cómo se llamaba la mujer de no sé quién, fulanita. Y había gente en las redacciones extraordinaria que antes, lo que llamábamos antes de Google existía Rivas, o antes de Google existía Martínez, ¿no? Porque eran o cuando podíamos fumar en las redacciones, ¿no? Todo ese mundo, lamentablemente, se ha perdido, pero tampoco creo que haya necesidad de guardarle luto. Creo que el mundo está lleno de historias apasionantes, que la tecnología lo que nos hace es llegar más lejos y a más gente, y de una manera mucho más fácil, y que el periodismo, como decía al principio, y ya termino, el periodismo como estamos viendo en el mundo que estamos viviendo, se ha hecho más importante que nunca porque ha cambiado la relación con el poder, pero el periodismo, desde mi punto de vista, y sin ufanarme, creo que es una parte consustancial de cualquier régimen democrático, ¿no? Creo que la frase de Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, de prefiero un periódico sin gobierno a un gobierno sin periódicos, sigue siendo absolutamente válida en estos momentos. Muchas gracias.
Agradeciendo esta intervención, tiene la palabra el licenciado Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Quisiera darles en primer término la más afectuosa bienvenida a la Secretaría de Educación Pública, a este histórico Salón Panamericano. Saludar en primer lugar, por supuesto, a los 76 graduados de esta tarde que nos hacen el favor de acompañarnos. Agradecerle mucho también la presencia a todos los distinguidos miembros del Presidium, a mis compañeros y colegas de la propia Secretaría de Educación Pública, al director general de Ceneval, Rafael López Castañares, a Tony, a Héctor Orestes Aguilar, graduados también esta mañana, a Luis Prados, por supuesto, que nos ha ilustrado de la forma de hacer un periódico y periodismo en estos tiempos. Y me valgo precisamente de la cita, de la cita que hizo al final Luis, para recordar que en efecto, como Jefferson decía, prefería periódicos sin gobiernos que gobiernos sin periódicos, para simbolizar con esta frase no solo la esencia de las libertades de expresión y de prensa en la construcción de una sociedad auténticamente libre, sino también la condición para que una democracia funcione con un sistema eficaz de pesos y contrapesos, entre los cuales destacan ciertamente los medios de comunicación. Justo por ello, hoy celebramos el esfuerzo de un grupo de 76 personas que, tras dedicarse por años y en diversas capacidades a las tareas de la comunicación, han obtenido un título profesional de periodismo mediante la certificación de los saberes adquiridos que contempla nuestro sistema educativo nacional. No es un esfuerzo menor, al contrario, de muchas formas refleja el amor a una profesión, la adicción a un oficio que, dicen los que saben, jamás se deja en la vida. No seré yo, desde luego, el que hable de lo que este paso supone en la vida de cada uno de los que nos acompañan esta mañana. Cada uno tendrá sus razones para haber participado en esta convocatoria. Cada uno sabrá lo que hace con el diploma y el grado que ahora tienen en sus manos. Pero los felicito muy sinceramente, son un gran ejemplo. Me interesa más bien hacer algunas reflexiones en voz alta sobre la relación que existe entre el papel de los medios y la consolidación de una democracia de calidad y una sociedad civil fuerte, autónoma, participativa y políticamente madura. Parto de tres interrogantes. La primera, hoy los medios mexicanos están contribuyendo de manera importante a la creación de una ciudadanía más activa, más involucrada en los asuntos públicos y de esa forma a actitudes colectivas que apuntalen nuestra democracia. La segunda, nuestros medios se conducen hoy con tales niveles de profesionalismo, de rigor, de calidad y de exactitud que están desempeñando eficazmente su papel de límite y contrapeso del poder y sus abusos. Y la tercera, los referentes legales, institucionales y éticos en que se desarrolla la actividad periodística son los apropiados para un régimen democrático o aún subsisten viejas prácticas. La discusión, desde luego, es relevante. Nos lleva a un nivel en donde, una vez bien ganados sus espacios de libertad e independencia, en tanto el país ha ido avanzando hacia un régimen político más sólido y en la medida en que hay una clara transición en los modelos de comunicación con la irrupción de las redes y las nuevas tecnologías, ahora son entonces los medios mismos objeto de análisis y también de escrutinio. Dije que tal discusión, pienso yo, es relevante, pero en modo alguno es nueva. Reconoce sencillamente lo que el columnista mexicano Manuel Buendía
propuso ya hace casi 40 años. Dijo don Manuel, y lo cito: los periodistas somos muy dados a la autocomplacencia y muy poco a la autocrítica. Y desde luego, la sola posibilidad de que otros nos enjuicien nos parece una ofensa intolerable. Ya es tiempo, decía Buendía, de que en México madure la posibilidad de un juicio imparcial y abierto para todas y cada una de las profesiones, sobre todo aquellas que tienen las más altas y por lo tanto las más graves responsabilidades de servicio social. La primera de estas responsabilidades, creo, es la credibilidad. Y en ese sentido la transparencia de los medios es o debiera ser un fertilizante crucial para su propio fortalecimiento. Transparencia respecto de la forma en que operan, de las modalidades con las que garantizan los derechos de los ciudadanos que consumen la producción mediática, los derechos laborales y profesionales de los periodistas para preservar su independencia y los derechos del público en su relación con los medios. Los medios son, en cuanto a empresas, entidades privadas, pero el rasgo distintivo, de forma análoga a otras, como en el campo de la salud o la educación, es que el servicio que prestan es un bien público y su influencia en la sociedad los convierte en entidades de interés público en las que es necesaria la transparencia, no solo con la finalidad de aumentar la respetabilidad e integridad de medios y de periodistas, sino sobre todo para que el público tenga más elementos para fundamentar su confianza en los medios. Como escribió hace varios años Warren Batts, un antiguo profesor de periodismo de la Universidad de Chicago, y dijo: cualquier compañía tiene que vender la credibilidad de su producto, pero una empresa de medios no tiene ninguna otra cosa que vender. El segundo aspecto medular es cómo elevar los niveles de profesionalismo compatibles con la importancia y la delicadeza de la función informativa. En este sentido, debe ser interesante explorar la naturaleza de la relación entre los propietarios de los medios y sus propios periodistas. Como en ciertas ocasiones es posible que los primeros orienten la política editorial de los segundos, tal vez se produce una tensión entre la libertad del periodista, la calidad editorial y la información que el público recibe. En sus memorias, la ahora muy bien recordada por la película Katharine Graham, que fuera la presidenta del Washington Post, recuerda cómo evitó siempre que su amistad con alguien interfiriera en la calidad o en el rigor de lo que publicaban sus periódicos. La mayoría de los redactores, cuenta la señora Graham en sus memorias, no sabía a quién conocía yo y si lo sabían no les importaba. Y sobre todo yo tenía muy claras mis prioridades. En cualquier conflicto entre los periodistas y funcionarios que eran amigos míos, siempre defendí a los primeros. En ocasiones, si pensaba que habíamos sido injustos, planteaba mis dudas, pero solo para intentar garantizar un tratamiento imparcial. Fin de la cita. Por lo tanto, ¿cómo hacer frente a esa relación tan peculiar? Eso lo deben decidir los medios, por supuesto, a través quizá de estatutos o de códigos profesionales o de la redacción, por ejemplo, que concilien de manera saludable la convivencia entre distintos intereses y el servicio al público, la independencia, la libertad y los derechos laborales de los periodistas. Y finalmente, hay un reto que introduce presiones adicionales al trabajo de los periodistas, y es que la abundancia, la dispersión y la velocidad con la que suceden las cosas afectan o pueden afectar eventualmente el contenido, la precisión y la calidad de lo que publican. Es cierto, como decía un viejo periodista mexicano, que el periodismo no es ciencia exacta, pero es posible que ayuden otras experiencias. Muy cerca de cumplir su bicentenario, por ejemplo,
El Times, el venerable rotativo inglés, publicó un sorprendente anuncio de toda una plana en el que aseguraba que hacer un buen periódico es muy fácil. Y decía, la receta para ello, según el Times, era muy simple. Solo hay que informar, percibir, planear, explorar, descubrir, investigar, buscar, calcular, desenredar, probar, analizar, edificar, comprobar antecedentes, buscar en las fuentes, evaluar, volver a verificar, sopesar, autentificar, sintetizar, perfilar, ponderar, apreciar, juzgar, reflexionar, predecir, elogiar, aplaudir, deplorar, testificar, avisar, explicar, desmitificar, clarificar, examinar, ilustrar, advertir, aseverar, asombrar, entrevistar, confirmar, corregir. Y después de haber hecho todo eso, entonces sí, publicar. Si bien es cierto que la alternancia mexicana fue la consecuencia de un proceso gradual, complejo y variado de 2 décadas, también lo es que la construcción de una democracia consolidada y una ciudadanía de alta intensidad apenas ha empezado y tomará tiempo. Se trata de una evolución en la que cuentan numerosos factores, pero los medios son uno de ellos y de la máxima importancia. Por tanto, tener un sistema de medios que reúna algunas de estas características es una prioridad para el desarrollo sano de la vida pública mexicana. Cuando las encuestas nos muestran el desinterés de los mexicanos por la política, la insatisfacción con la democracia como forma de gobierno, el mal humor como fundamento de las decisiones colectivas o la indiferencia por participar en la vida comunitaria, cívica o política, entonces se produce un fenómeno corrosivo que mina las posibilidades de construir un elevado capital social y ético. El desarrollo político mexicano, en un sentido amplio, será moderno, sustentable, homologable internacionalmente en la medida en que tenga medios y periodistas más profesionales, con sentido del humor, rigurosos, cultos, creíbles, de más calidad, capaces de rendir cuentas al público y más humildes, como estoy seguro que esta generación es, esta generación que hoy recibe su título. Por ello, los felicito mucho y les deseo lo mejor. Gracias. Damas y caballeros, es así como damos por concluido este evento. Agradecemos su amable asistencia, que tengan una excelente tarde. Solicitamos a los sustentantes permanezcan en sus lugares.